quiero agradecerles el encuentro que tenemos entre todos. Como les puse a la entrada, está el equipo de Adolescencia Argerich dándole la bienvenida en mi nombre. Me toca a mí en esta oportunidad estar acá delante de la pantalla, pero hay todo un equipo atrás que piensa, reflexiona y convoca a la pregunta, y por eso surgió que ustedes compartan con toda la gente que hoy nos está acompañando. La idea surge a partir de poder pensar, después de haber transitado todo este tiempo, a lo largo de estos 6 meses largos, transitar este tiempo que nos tocó pasar y cómo estamos viviéndolo cada uno en distintos lugares. Entendemos a las adolescencias como un conjunto colectivo plural, por eso están convocados gente que viene de los centros de salud, de un hospital de alta complejidad como el Garrahan, de un hospital o 2 hospitales privados. En realidad entendemos como que las adolescencias son una sola, convocadas por personas que viven, conviven y se desarrollan en culturas, en grupos diferentes, pero como tal siguen siendo las personas que nos convocan. Y en este punto es donde decidimos armar este espacio con todos ustedes. Venimos trabajando hace mucho tiempo para los adolescentes. En algún momento decidimos trabajar con los adolescentes, con promotores de la salud, trabajar con ellos para tratar de generar espacio de intercambio. Y este es un momento donde entendemos como que las adolescencias deben hablarse desde ellas, y desde ellas nosotros tenemos que empezar a escucharlas y empezar a generar espacios de promoción y protección de la salud, pero dándole una real participación a sus palabras, y por eso creo que desde este espacio que estamos habilitando, con todos los colegas que nos acompañan, me da la idea de poder empezar a trabajar en esta hipótesis, desde las adolescencias, y desde ellas empezar a trabajar en políticas públicas y lo que nos convoca a nosotros, que es la salud pública. Así que quiero agradecer que hay gente de México, está Alberto Simeoni, que nos está escuchando desde México, hay gente de Neuquén, está Belén Mansur, bueno, de Vicente López, los colegas de CEMIC, de Casa de los Adolescentes, de toda la red de adolescencia y del CODAJIC también están con nosotros. Y en realidad, bueno, la idea es esta: compartir un rato de nuestra tarea, mirarnos con una mirada proactiva hacia dónde vamos y cómo nos vamos a ir preparando, construyendo a través de las lecciones aprendidas herramientas para poder trabajar en conjunto. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a Rosa Pápola, que está como jefa de departamento, creo que es así, de centros de salud, de atención primaria de la salud, a Roby Mato, a cargo del área de adolescencia o del servicio de adolescencia del Hospital Garrahan, a Patricia Godard, jefa o a cargo del área de adolescencia del Hospital Alemán, y a Valeria Muli, gracias Valeria, a cargo del área o jefa del servicio de adolescencia del Hospital Italiano. Bueno, Rosa, tu tiempo, tus palabras, y de vuelta muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañan esta mañana. Bueno, lo mío va a ser tenés el micrófono. Bueno, espérate. ¿Me escuchan ahora? Escuchamos. Sí, bueno, perfecto. les decía que lo mío va a ser muy escueto porque están arreglando las redes cerca de la oficina, por eso se me desconecta cada rato. Bueno, ante todo, bueno, además de gracias por la invitación, quiero valorar el rol de los equipos de trabajo de todo el área programática del Hospital Penn en pandemia y de los jóvenes del área. Yo a lo mejor lo que les traje son algunas visiones que tienen más que ver con lo epidemiológico de lo que estamos viendo en esta situación, y la verdad que tengo pocas certezas, tengo bastantes incertidumbres, pero me pareció que era importante compartirlas. En principio, comentarles que no voy a hablar de números, porque si hablamos de números, ostensiblemente la cantidad de jóvenes que pudimos, entre comillas, acompañar en relación al mismo periodo del año pasado, realmente es
como muy ínfimo, ¿no? O sea, por ejemplo, de pensar que para este mismo mes estábamos viendo 4.500 jóvenes menores de 24 y ahora estamos viendo, llamado lo que sería la parte clásica de ver en salud, ¿no? Pensando en un consultorio, en una guardia, nos llegamos a 700, creo que ese número, además de la preocupación, nos hace ver dónde estaban los jóvenes. Les comento que nosotros, el área del tren está para que se ubiquen Avenida La Plata, Soldati, Riachuelo, toda la zona de Garay, llegamos hasta Constitución. Más o menos en comunas somos la comuna 4 y 5. Y por ejemplo, en cantidad del atravesamiento de la pandemia, al día de hoy tenemos 11.000 personas confirmadas con diagnóstico de COVID. Pero nuestra media de edad es de 32 años, con lo cual, dentro de ese porcentaje, el volumen de menores de 24 años es muy grande. Entonces, a lo mejor no vimos adolescentes o adultos jóvenes en una consulta, pero sí los vimos como dadores de otras situaciones. Por ejemplo, adolescente que se hace responsable del hermano más chico y se tiene que aislar en un hotel, bueno, una serie de situaciones atravesadas por la pandemia. En relación a lo que es salud sexual y reproductiva, los 8 efectores del área, o sea, nosotros somos 8 centros de salud y el área de salud escolar, tuvo una prestación de 600 interrupciones legales de embarazo en pandemia, primer semestre, de las cuales 70 fueron de menores de 20 años. Con todos estos números, la preocupación de los efectores es qué hacemos ahora con los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, pensamos en dos situaciones proactivas de ver cómo pensamos el día después, porque seguimos teniendo contacto con jóvenes, existió la posibilidad de tener contactos o puntos de encuentro, pero realmente llegaron o por situaciones relacionadas al COVID o por situaciones de gravedad en su salud, pero no como eran los espacios, entre comillas, amigables. ¿Me escuchan? Se escucha más o menos como entrecortado. No sé si es un problema de conectividad o qué pasa. Esperá que me voy a poner los auriculares y voy a sacar la imagen a ver, porque estoy con el teléfono. Espera. ¿Ahora me escuchan un poco mejor? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos mejor, Rosa. Sí, ¿podrías retomar un poquitito esos datos que estabas dando? No, que les comentaba que en relación a la pandemia en sí, al día de hoy hay 10.900 personas en esta comuna que nos corresponde como efectores con diagnóstico positivo de COVID. Ahora, de esas personas, la media de edad de contagio es de 32 años, con lo cual el volumen de menores de 24 años para comuna 4 y 5 es de un volumen importante, por lo cual tuvimos mucha conexión con adolescentes relacionados con la pandemia, ya sea en primera persona, o por ser contactos muy estrechos, o por tener que hacerse cargo de una familia que adultos de otras edades tenían que internarse o estar en otra situación. Les decía que en relación a salud sexual y reproductiva, a pesar de la pandemia, el primer semestre se dieron prestaciones a 600 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 80 de ellas fueron en menores de 20 años. O sea que, si bien los números piensen que nosotros al mismo semestre del año pasado habíamos sido prestadores de 1.600 ILES, o sea, si bien estamos bajos, la prestación en menores de 24 es, y de menores de 20, en este caso las 80, es contundente. Les decía que pensamos un poco el día después en cómo atender en esta bisagra, o sea, no con el pensamiento mágico de una agenda, un espacio amigable, o sea, sino cómo podríamos imaginarnos qué va a ser. Entonces, estamos viendo dos dispositivos que tienen que ver con postas de salud, tienen que ver con lugares de encuentro, que tienen la limitación que deben contemplar, obviamente, el distanciamiento, deben contemplar la limpieza de cada lugar y deben contemplar, reclutamos mucho a otros jóvenes y a otros prestadores de salud. O sea,
no solamente los pediatras, sino todos los pediatras, algunos de los clínicos, y también tenemos efectivamente a los voluntarios de la UBA. O sea, desde el mes de mayo tenemos 24 voluntarios de la UBA, todos menores de 23 años, que están ayudándonos a comprender un poco qué hacemos en la pandemia, porque hubo que hacer muchos circuitos o muchas maneras de acercarse a la población y dar respuesta a las necesidades que excedían la parte clásica. Entonces, les decía que los dispositivos se van a preparar a fines de septiembre, cuando inclusive el tiempo sea tal vez un poquitito mejor, que permita la llegada con determinada indumentaria, con determinadas situaciones, inclusive usando algunos espacios bastante abiertos de los centros de salud. O sea, nosotros tenemos 8 centros con estructuras edilicias diferentes. Tenemos uno que tiene 40 consultorios, que es muy parecido a un hospital pequeño, pero tenemos otro que mide 60 metros cuadrados, o sea que también no se puede hacer una homogeneidad en todos, pero sí nos parecía que los dispositivos en postas, donde puedan recrearse espacios, inclusive están pensados algunos espacios en forma remota, donde haya un profesional teniendo en cuenta tal vez la mayor expertise para lo que sería la consejería, otras postas que pueden ser en espacio, entre comillas, no tan diferenciado como es el peso, la talla, el body mass index y la vacunación. Y otra de las cosas que nos sucedió es empezar a recibir muchos amparos, muchos oficios que tienen que ver con la vulneración de derechos, tal vez con los más básicos. Uno que estamos recibiendo mucho es la vulneración al derecho alimentario. Estamos recibiendo muchos oficios para jóvenes que requieren, digamos, situaciones, digamos, de necesidades básicas, que creo que la pandemia lo que trajo fue traerlas en el tapete. Creemos que los dispositivos en manera de postas y en manera interactiva y con todos los profesionales van a servir. Probamos uno en adultos, que fue cómo acercarse al adulto en pandemia en la mayor cantidad de situaciones. Se buscaron 2 emergentes como hipertensión y diabetes, lo llamamos al dispositivo levantar y ver qué hay de abajo de la alfombra, y nos encontramos con algunas sorpresas que obviamente no son gratas, pero también adaptándonos a esa posibilidad, con lo cual el circuito de jóvenes, que es más complicado, porque todos van a entrar a una situación de control de salud, o lo más parecido a lo que pensamos, va a requerir de varios efectores, y vamos a priorizar que puedan volver. Van a ser al principio citados, porque no podemos hacer una convocatoria abierta por todo lo que venimos hablando y por la situación de pandemia, pero creo que más que nada estamos tratando de pensar qué hacer en el día después. Y otra de las cosas, que ya termino la exposición, es la cantidad de personas que han transitado el COVID asintomáticas y que llevan 2 meses y que ahora empiezan a aparecer con cuadros secuelares. Lo estamos viendo mucho en adolescentes, y tenemos un centro de detección de secuela de COVID y enfermedad respiratoria que empezó a funcionar hace 3 semanas, donde nos encontramos con personas muy jóvenes, porque piensen que nuestra media de edad era 32.5 años, con algún grado de secuela, no solo respiratoria, sino gastrointestinal. O sea que también empezamos a ver que va a haber desafíos de cosas que al día de hoy no conocemos en personas muy jóvenes y adultos muy jóvenes. Bueno, tiene un poco eso contarles, y también más que nada saber qué están haciendo en otros lugares, que hay tantos colegas tan valiosos por ahí, no solo en las alocuciones, sino en el chat. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, Roby, la dinámica va a ser esta: contemos un poquitito cómo estamos, qué cosas estamos pensando a partir de lo que vino aconteciendo, como decíamos antes, y después abrimos un círculo de intercambio entre nosotros y el auditorio, que nos va a enriquecer también. Gracias, Rosa, te vemos de vuelta, bienvenida. Dale, Roby, tu lugar. Desmuteate, Roby, estás muteado. Ahí va. Roby, no se... Ahí va. Ahora, ahí sí, perfecto. Ahí va. Bueno, buen día a todos. Gracias, Enrique, gracias a Argerich por la invitación y por permitirme participar del espacio. Buen día a todos mis
acompañantes en esta mañana. Bueno, ¿qué contarles? Bueno, primero que es un gusto, ¿no? La verdad, uno extraña estos espacios. España extraña el compartir, España extraña las caras. Yo creo, qué sé yo, a modo recién me anotaba, y creo que así como que en lo personal yo estoy viviendo como 3 etapas desde lo profesional, ¿no? Una primera etapa, así de bastante conmoción y perplejidad ante la realidad, que a nosotros, desde adolescencia acá en el Garrahan, nos pegó duro en cuanto a que todas nuestras actividades cotidianas asistenciales se vieron, bueno, como en todo, supongo, pero afectadas, mucho. Nosotros tenemos una agenda abierta mañana y tarde, que se suspendió, de turnos programados. Tenemos mucha actividad en donde yo estoy ahora, por ejemplo, que es la sala de adolescentes, que es este espacio donde participamos y tenemos actividades permanentes con adolescentes internados, ¿no? Y bueno, ahí planificamos y nos movemos con muchas actividades. Tuvimos que cerrarla. Las enfermeras, que eran 4, 3 entraron, digamos, por comorbilidades en licencias, y ya a la que nos quedaba, digamos, la demanda asistencial del hospital hizo que fuera trasladada. Por otro lado, bueno, otra gran actividad que tenemos nosotros, que es la actividad con las madres adolescentes, que son muchas durante el año, son 1.800, 2.000 madres adolescentes que pasan por el hospital, que nosotros las vamos a buscar, las encontramos. Tuvimos que dejar de circular por las salas, o sea, puntualmente nos convocan, pero bueno, eso nos dio un estado de, bueno, ¿y qué hacemos? Sumado a la confección de protocolos, a la distribución del recurso humano, a los miedos lógicos que vivimos todos en marzo, abril, en el medio de esta situación. Nosotros nos manejamos, digamos, somos un servicio chico, digamos, está Paula, está Valeria, bueno, nuestra becaria de primero en su momento, bueno, tuvo licencia por maternidad, obviamente el becario de primero que tenía que entrar no entró, con lo cual, bueno, fue todo un momento así medio de perplejidad y por otro lado acostumbrarnos a tareas que no veníamos realizando, digamos, el hospital, bueno, obviamente generó, digamos, una estrategia ante los inicios de la pandemia, digamos, y por ejemplo todos los servicios participamos en el triage de cuando llegan los pacientes al hospital, pacientes en nuestro caso no solo adolescentes, digamos, el triage se hace para todos los pacientes pediátricos y su familia, a ver, bueno, un poco la circunstancia por la que están transitando y, bueno, si tienen el acceso permitido o si no, bueno, generarlo. Con lo cual, bueno, empezamos a ver cómo nos manejábamos, nos distribuimos en grupos, como seguramente hicieron todos, digamos, como para no cruzarnos y eventualmente si no se ve afectado, que digamos el resto pueda seguir adelante. Empezamos en lo que sería la segunda etapa, que es la reinserción en el tema asistencial, y empezamos a conectarnos con todos los pacientes vía telefónica que estaban programados y cuyos turnos fueron suspendidos, como para que no se sintiera tanto el impacto de la desconexión. Al ser un hospital que maneja mucha patología crónica y eso genera una gran dependencia de su médico de cabecera y del especialista y de las medicaciones y de las modificaciones del tratamiento, bueno, hay cierta cantidad, o sea, cierto grupo de pacientes que de una forma o de otra llega, porque lo requieren, pero hay un gran número, importante, la mayoría de los que veíamos nosotros, que ese canal de comunicación se cortó y que, bueno, intentamos mantenerlo vía telefónica inicialmente, después se fluidificó un poco más el tema de la videoconsulta, el hospital puso a disposición
digamos, porque siempre, bueno, se nos armaba conflicto con esto, de a quién le damos los teléfonos y de qué teléfono llamamos. Bueno, el hospital puso teléfonos institucionales, teléfonos móviles institucionales, como para poder realizar videollamadas así de una forma más fluida. Y ahí empezamos, digamos, a ver un poco un horizonte un poco más adaptado a esta realidad. Con los cambios permanentes, ¿no? Los protocolos, imagino que les habrá pasado lo mismo, digamos, fueron cambiando permanentemente, cómo vestirnos, qué hacer, qué sacarnos, qué descartar, qué hacemos con los insumos, cómo los pedimos. La actividad asistencial a nosotros nos bajó mucho, digamos, como que se modificaron mucho los equilibrios de asistencia, digamos. Las salas de internación están llenas con la patología crónica de siempre, más se abrieron áreas propias de COVID. No porque haya tantos internados, se manejaron siempre entre 20 y 30 internaciones, pero bueno, mucho aislamiento de contactos. Y el hospital, digamos, hizo un gran esfuerzo de adaptación de sus áreas físicas, digamos, todo el equipo médico de internación realmente realizó y realiza un esfuerzo importantísimo, médicos, enfermeras, digamos, todo el equipo de salud, digamos, de internación, y ambulatorio, bueno, readaptando sus protocolos como para estar siempre, digamos, afortunadamente, nunca, digamos, el hospital tuvo que cerrar ninguna puerta para alguien que requería asistencia. Al contrario, el gran esfuerzo fue cómo llegar a aquellos que no demandan la asistencia. Obviamente, el que tiene que entrar, entra, y la verdad que siempre se pudo atender bien. Afortunadamente, los recursos estuvieron, pese a que también la merma médica y de enfermería y de demás integrantes del equipo de salud fue importante, muchos tuvieron que adherirse a las licencias. Pero bueno, eso, tuvimos ahí ese periodo de adaptación y redefinición de objetivos, y ahora me parece que estamos transitando esta tercera etapa, que yo en lo personal y en lo profesional, que medio es lo mismo, me parece que es enfocarnos al día de hoy como una realidad no transitoria. Yo me di cuenta que no podíamos más seguir postergados pensando en un futuro que no tiene fecha. Digamos, como que esta famosa nueva realidad a mí parece que ya es esta. Hoy, ojalá vaya cambiando y mejorando y todo esté mejor, pero digamos, la perpetuidad de los tiempos hace que, y la falta de definiciones y la falta de un horizonte claro, me parece que a mí me estaba haciendo mal esto de postergarme para que pase una ola que no sé cuándo va a pasar. Entonces, por ahí pusimos un poco más de actitud y de energía en redefinir y diseñar nuevos dispositivos de llegada, ¿no? De llegada a aquellos que no están demandando, que no nos están demandando, o sea, tratando de recuperar ese vínculo perdido. Sobre todo en momentos en que empezamos a ver que el compromiso emocional de los pacientes, de todos, pero particularmente de nuestra población de pacientes, empezaba a ser más fuerte. O sea, había más angustias, había más trastornos del sueño, más abulia, más ostracismo, más encierros. Por eso empezamos ya hace más o menos un mes y medio. Nosotros, históricamente, ya hace varios años, hacíamos lo que se conoce acá en la institución como Rincón Adolescente. Empezó siendo, digamos, básicamente un lugar donde nosotros nos trasladamos
bueno, con cierta infraestructura, un LED, una computadora, hacemos una presentación en salas de espera, en el hall del hospital. Ya hace bastantes años que, bueno, que estamos en una sala, en nuestra sala de espera, y todos los jueves, digamos, hacemos eso. Hablamos mucho, básicamente, de salud sexual y reproductiva, de prevención de adicciones, hábitos saludables, etc. Eso, obviamente, se suspendió. Y entonces generamos esto que es el Rincón Adolescente en Pandemia, que tiene, obviamente, un escenario virtual. Nos ayudó mucho nuestra oficina de comunicación a distancia, la OCDE, por ahí la conocen, pero tiene así como una ramificación a nivel nacional importante. Hicimos un flyer, yo no sé, a ver si se puede. ¿Vos me habilitaste compartir pantalla? Tommy, o vos pedila y te la van a habilitar. Pedí compartir la pantalla y Tomás Bodietka, que está colaborando del equipo, está como administrador, Bueno, te va a autorizar. Bueno, igual, tampoco, para no hacer perder tiempo, tampoco es un flyer básicamente con un QR que vincula siempre a un link, y nosotros para la población de 14 a 18 años, elegimos ese grupo porque nos parecía, para generar un poco más de intimidad y no serlo de 10 a 20 años, porque por ahí la dispersión de edades nos sacaba un poco de intimidad a la hora de hablar. Y este grupo de 14 a 18, que todos los jueves de 14 a 15, con el mismo link, con el mismo QR, nos podemos encontrar. Y bueno, y ahí estuvimos... fueron experiencias interesantes. Empezamos muy de a poco, está teniendo una proyección cada vez mayor, y es muy reconfortante, la verdad. Es muy reconfortante porque primero que ya hay algunos habitués que se conectan siempre, otros van entrando y saliendo. Hablamos de todo. La verdad que hablamos de todo y percibimos esta necesidad. Digamos, es muy interesante, y es la primera vez que nos pasa, meternos en la intimidad de los pacientes. Es decir, nos hablan desde su cocina, desde su living, desde su pieza. Ellos encuentran un momento de intimidad que por ahí no tienen, y por ahí salen temas enriquecedores para ellos y para nosotros. Así que estamos bastante como dispositivos nuevos de vinculación, apostando a este tipo de propuesta. En lo personal creo que es una propuesta que va a quedar y que me gustaría que quede, porque nos amplía mucho el abanico de llegada y nos posiciona, digamos, en un nivel de comunicación que es muy, muy actual, ¿no? Y que creo que por ahí es una línea de crecimiento que necesitábamos en este tipo de estrategia. Por otro lado, bueno, esto sería de la forma de vincularnos y del nuevo dispositivo que creamos para vincularnos. Por otro lado, desde lo asistencial estamos empezando a generar nuevamente las agendas. Los pacientes, a diferencia de antes que pedían un turno directo, medio que llaman al hospital, el hospital nos lo contrarrefiere, nosotros tratamos de comunicarnos por mail, teléfono, videollamada de alguna forma, y evaluamos si merece venir al turno programado que le damos específicamente. Digo, para no generar viajes que no están realmente justificados. Tratamos de, si se puede, vía telefónica, evacuar el motivo de consulta. Bueno, y si no, ya empezamos a tener hasta 5, esto no es solo nosotros, sino todo el hospital, hasta 5 turnos programados por mañana, como para permitir, digamos, ¿no? El aislamiento social, inclusive dentro de la institución, que igual sigue siendo el nivel de asistencia muy bajo, ambulatorio, pero bueno, se empieza a mover, ¿no? Se empieza a mover la estructura, el hospital generó todos los protocolos para que esto sea posible, para que los diferentes pacientes puedan. Y nosotros tenemos
objetivo de seguir asistiendo siempre, estar siempre, digamos, intercalándonos, pero siempre tener la presencia institucional que nunca la dejamos de tener, poder adaptarnos a las nuevas modalidades de demanda, y poder llegar, digamos, creo que los desafíos actuales son, digamos, cómo seguir trabajando en prevención, básicamente. O sea, al ser un hospital de estas características, sabemos que normalmente el que requiere asistencia la demanda y la va a tener satisfecha. Nosotros perdimos una gran acción, no sé si me estoy excediendo mucho, no sé cuánto llevo hablando, por ahí estoy hablando un montón. ¿Vengo bien? Digo, yo tengo la sensación que perdimos mucho en trabajo de prevención, que también es cierto que digamos, los temas a trabajar en prevención por ahí son otros. Me parece que hoy el tema del respeto por los horarios, por el sueño, los sueños invertidos, los trastornos de la alimentación, la pérdida de la actividad física, la pérdida del contacto con el sol, la pérdida del contacto humano, la pérdida del contacto con las amistades, con los padres, con la familia, bueno. Por ahí, digamos, uno se da cuenta que tiene que trabajar otros temas de prevención de la salud anímica. Pero por otro lado, los adolescentes también se van a juntar en algún momento, independientemente de la pandemia. Por eso digo evitar la postergación, porque más allá de la pandemia, los negocios van a abrir, los adolescentes se van a juntar, como se están juntando hoy. Con lo cual, tenemos que correr la realidad, me parece, y este es el desafío, desde adelante, no desde atrás. La realidad nos lleva a que siempre va adelante, o sea, esta última realidad de estos meses, ¿no? Así que creo que nuestro desafío para estar a la altura de las circunstancias es colocarnos de vuelta adelante, dejar de estar, que no nos paralice la realidad, que de por sí es muy paralizante, y bueno, y generar tratar de incentivar mucho la imaginación para ver de qué forma podemos acompañar a toda esta población que creo que somos responsables nosotros, ¿no? Así que bueno, es un poco eso lo que yo quería contarles, y también estamos muy entusiastas de escucharlos, así que por el momento yo paro ahí y muchas gracias, Roby. Patri, bueno. ¿querés contarnos vos un poquito desde tu hospital alemán? Contanos un poco de tu actividad. Bueno, gracias, Enrique. Hola a todos de nuevo. Bueno, la verdad que muchas coincidencias, si bien el hospital en el que trabajo, que es un hospital privado de comunidad, es muy diferente a lo que puede ser el Pena o el Garrahan, hay muchas coincidencias. Obviamente hay situaciones que nos atraviesan a todos de la misma manera. Lo primero fue también, como dijo Roberto, el impacto, ¿no? Un impacto, digamos, de escenarios, paisajes impensados, ¿no? Así como nos impactaban las calles vacías, las avenidas vacías, de pronto ver el hospital vacío, los pasillos vacíos, era realmente algo como muy, muy impactante. En el principio, bueno, había pocos pacientes con COVID internados en el hospital, con lo cual, bueno, toda la atención se cerró de un momento para otro. Ante ese impacto, bueno, después la reacción, dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, ahí empezó como una activación de una respuesta que diría artesanal y creativa, porque no pudiendo asistir digamos, al hospital, empezamos a contactar a los pacientes que sabíamos que estaban en control o con necesidades de continuidad de sus medicamentos, etcétera, por teléfono, por WhatsApp, por mail. Así también ellos intentaban comunicarse con nosotros, con lo cual después de un periodo muy corto, que creo que fueron por ahí los primeros 10 o 15 días en que todo el mundo quedó como una especie de mutismo, esperando qué pasaba, ¿no? A los 14 días primeros de cuarentena empezó a reactivarse por sus propios medios, digamos, también, ¿no? Desde los mismos adolescentes y las mismas familias contactándose. Y eso, digamos, generó toda esta situación de atención virtual. La institución también rápidamente se adaptó, proveyendo plataformas o herramientas para poder facilitar y enmarcar esas consultas que eran hechas desde el teléfono privado y el Zoom privado,
para darle un marco, para que haya un registro, para que haya un seguimiento de estas consultas que estaban sucediendo. Así que bueno, el hospital se reinventó también y se readaptó para que los pacientes pudieran pedir sus medicaciones, recibirlos, comprarlas online, recibirlos en sus casas y tener la atención. Cuando se pudo, porque la normativa lo permitió, empezamos con las consultas que se llamaban de contingencia, porque no podían ser de control habitual o exámenes periódicos de salud, que es nuestra masa, ¿no?, de trabajo en prevención, y esas consultas de contingencia tenían que ver con pacientes, en general los que venían eran pacientes graves, con trastornos de conducta graves, o que habían tenido una recaída, depresiones, trastorno de ansiedad, así como también la patología crónica, con enfermos crónicos o con discapacidad en atención en el hospital. Así que cambió mucho la proporción, en realidad, porque la cantidad de adolescentes que estaban viniendo son ínfimas en relación a lo habitual, como en los otros casos, pero lo que estábamos viendo en la consulta presencial tenía que ver con cuestiones muy graves, o más severas, digamos, ¿no? En relación a lo que nos pasa, ¿no?, que nos pasó a nosotros y qué le pasaba a las familias y a los adolescentes. Bueno, primero la sensación de extrañeza, bueno, qué raro vernos en el Zoom. Sí, ¿no? Yo también, o sea, ellos están en su casa y dicen que está esa cosa íntima, pero yo también estaba en mi casa sin guardapolvo, y me preguntaban, ¿y dónde estás? ¿Ese es tu living? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en el consultorio? Como que querían saber un poquito de dónde yo estaba hablando, como cual, bueno, se podía dar ese encuentro de intimidad, pero con muchas dificultades, por lo menos para mí. O sea, fue un aprendizaje acelerado de estas tecnologías, y por ahí en la comunicación, ¿no?, de uno acostumbrado a ver toda la cuestión gestual corporal, limitado a la cara, porque obviamente se ponen así, ¿no? O sea que uno ve solamente la cara, o los silencios, el manejo de los silencios en la entrevista, donde por ahí quedaba un silencio y yo no sabía si se había frizado la imagen, si se había ido el audio, o si realmente estaba en silencio porque estábamos en algún punto de inflexión en la entrevista con alguna situación. Así que bueno, todos esos fueron aprendizajes de cómo llevar adelante un encuentro con un adolescente en una situación virtual. La privacidad a veces se daba, muchas veces no, o sea que eso era uno de los problemas, que los padres andaban dando vueltas, o los hermanitos, o que bueno, no había un espacio donde pudiera hablar en forma privada. A veces se iban al jardín, entonces no se escuchaba bien. Bueno, todas estas cuestiones que los que han tenido estas consultas seguramente también les pasó. Y en las de consultas presenciales, todo lo que decía Roberto del protocolo, de estar atendiendo a alguien con la cara cubierta, donde uno tiene que agudizar la mirada para ver la expresión, a ver qué me estaba diciendo a través de la mirada, de los ojos, que además yo tenía puesto la cosa, con lo cual veía muy poco y escuchaba poco. Pero bueno, turnos más largos, más espaciados, digamos, toda una modificación de la consulta o la organización habitual para poder dar respuesta a esa demanda. En cuanto a lecciones aprendidas y bueno, estas cuestiones que decía Roberto, la verdad es que en relación a lo virtual, esto es algo para mí que se va a quedar, es una modalidad que, bueno, que ya venía imponiéndose desde la telemedicina y estas cuestiones en las cuales yo personalmente tenía bastante resistencia, sobre todo en lo que tiene que ver con encuentros de adolescentes. Todavía tengo muchas incertidumbres y dudas al respecto, pero bueno, creo que hay muchas consultas, consejerías que se pueden resolver de esta forma. Y creo que es algo que se va a quedar. Una de las cuestiones también era la inmediatez de la consulta, es decir, el paciente tenía una consulta, una duda, pum, se comunicaba, ya estábamos, necesitaba una interconsulta, yo me comunicaba con por ejemplo, el endocrinólogo, ya la interconsulta estaba hecha, y el armado de redes en forma virtual, como para dar respuestas por ahí a situaciones más complejas que requerían otras miradas. Y que son cosas que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria, incluso utilizando el WhatsApp para comunicarnos con profesionales, pero no todo en la virtualidad. Entonces eso también me permitió ver el poder, ¿no? de esta atención virtual en lo que tiene que ver con
armado de redes y interdisciplina, de espacios de intercambio de miradas del paciente en tiempos mucho más acotados. O sea, en vez de esperar al turno y de, bueno, lo veo en un sobreturno, decirle que venga con paciencia, lo veo tal día, era prácticamente inmediato, con lo cual hubo una optimización en los tiempos para muchas situaciones. Y bueno, creo que eso es algo muy positivo. Por otro lado, en relación a cómo se sigue, yo también creo que plantear el día después, que no hay un día después, el día después es el hoy, y que el hoy es un presente cambiante, atravesado por incertidumbres, con lo cual esto que estamos haciendo de ir acomodándonos y buscando estrategias de seguir conectados con los adolescentes y seguir dando respuesta, es algo, un proceso en evolución y en constante cambio. Creo que ese es el desafío. El gran desafío es trabajar en la incertidumbre, de no saber cómo es el día después, cómo van a volver, cuándo, y que acomodarnos y readaptarnos a esta realidad. En realidad creo que estamos dando las respuestas, cada uno en su ámbito en la medida que pudo. Coincido también que el desafío es cómo llegar a esa gran masa de adolescentes que no tuvieron que venir o consultar virtualmente o acercarse al hospital, pero que están, y que, o sea, cómo llegar a ellos para seguir haciendo prevención. Creo que esa es el desafío también, como decía Roberto, y de pensar, bueno, me parece muy valioso este espacio como para pensar estrategias de distintos ámbitos para seguir llegando a ellos, ¿no? En relación a las consultas que venían, como les decía, en las consultas presenciales, cuestiones muy complejas y difíciles, y también en las virtuales, bueno, lo clásico de la adolescencia, algias, cefaleas, dolores de todo tipo, mucha patología de piel, de eczemas, prurito, obviamente todo esto es en relación a que no estamos viendo la otra gran masa de adolescentes, ¿no? O sea, que eran las consultas puntuales. También consejería en adolescentes y mucha consejería a los padres en relación a esto de las alteraciones del sueño, adolescentes que no se levantaban de la cama, que no abrían el Zoom para entrar a las clases del colegio, o sea, muchas consultas que tenían que ver con contención y orientación a padres en estas situaciones que los estaban atravesando como familias en la pandemia con sus hijos adolescentes y los cuales les resultaba sumamente difícil manejar o encontrar respuestas sin conflictos. Así que eso, una gran parte de las consultas tenían que ver con esto y con adolescentes en esas situaciones. Así que bueno, esta es la experiencia que venimos atravesando, y bueno, con más preguntas que respuestas para darles, compartir la experiencia simplemente, y bueno, me encantaría seguir escuchándolos para, bueno, pensar estas estrategias. Muchas gracias. Gracias, Patri. Muy claro, muy amplio, muy enriquecedor. Vale, te escuchamos. Bien, bueno, como me toca último, obviamente, ya muchísimo de lo que nos pasó fue comentado. Por ahí comentar las cosas diferentes que tuvimos como hospital. Nosotros los consultorios externos de adolescencia están en un edificio a 2 cuadras de lo que es la entrada a la guardia y la entrada principal del hospital, con lo cual pudimos hacer un triage en la entrada donde aseguráramos que los pacientes que entraban al consultorio no tuvieran ningún síntoma relacionado con COVID, y si aparecían eran trasladados hacia la parte de la guardia, o sea que estaba protegido como no COVID el espacio. Y a partir de ahí, bueno, primero hicimos un plan de contingencia, obviamente, para la atención presencial de lo que fuera surgiendo, y se cerraron todas las consultas presenciales programadas. Tuvimos que llamar, porque no tenemos pacientes citados con muchísimo tiempo de anticipación, así que cada médico tuvo que llamar a sus agendas para ofrecer la teleconsulta, que el Hospital Italiano tenía ya instalado como herramienta de atención a distancia, y que funcionaba muy bien en todo lo que era adultos, fundamentalmente para seguimiento de medicaciones, recetas,
laboratorios, y a partir de la contingencia nos pasaron todas las agendas a teleconsultas, con lo cual fuimos empujados, tanto los pacientes, las familias, como nosotros como médicos, a hacer este tipo de consultas que por un lado nos mantuvo en contacto con los adolescentes, y por otra parte nos mostró un montón de situaciones y de limitaciones que, si bien creo que la teleconsulta resolvió y va a seguir resolviendo muchísimas instancias de la entrevista y del seguimiento de pacientes crónicos, hay limitaciones francas que fueron descriptas. Por ejemplo, el tema de asegurarnos la confidencialidad. Yo veo la cara, no sé quién está a 1 metro, y a veces el adolescente está hablando está muy concentrado conmigo hablando, y tampoco se da cuenta si abrieron la puerta, porque está con los auriculares. Así que a mí me resulta muy difícil plantear, a veces les tengo que preguntar si están en un lugar cerrado para poder seguir hablando y plantear temas que tienen que ver con su intimidad. Otro problema que tuvimos fue la conectividad, o sea, para poder mantener la teleconsulta, que la hacemos desde la historia clínica, o sea, nosotros entramos a la historia clínica, ellos dan el presente, y a partir de ahí iniciamos la entrevista, y vamos viendo, vamos navegando en la historia, la evolución previa, la interconsulta, la medicación, le podemos hacer la reactualización, vemos el laboratorio, le podemos hacer los pedidos, o sea, todo se hace en el transcurso del acto médico de la historia clínica, cosa que es fundamental por esto que planteaba Patricia, ¿no? O sea, todas las consultas que son telefónicas, y por ahí quedan, si no queda constancia en la historia clínica, bueno, como que se va perdiendo uno el hilo de las cosas que sí se hizo, que se pidió, que se indicó, y obviamente para la parte legal el hospital estaba muy interesado incluso para poder asegurar que los prestadores lo aceptaran como un acto médico. Tenían que estar evolucionados en tiempo y forma. Entonces, para esto hace falta una conectividad muy buena, o sea, que el Wi-Fi de la casa sea de una intensidad y o sea, que nadie estuviera conectado a ninguna otra cosa, o sea, que no hubiese hermanos en un Zoom del colegio, que no hubiese nadie viendo Netflix, porque si no, de golpe se apaga todo, y entonces ahí tenemos que terminarla telefónicamente y después volver a evolucionar. Eso nos lleva a que cada consulta sea larguísima, porque se corta, lo espero, le digo en el chat que bueno, que tratemos de volver a salir, entremos de nuevo, lo llamo por teléfono, vuelvo, hago la receta. Es realmente un cansancio, y yo siento por momentos que estoy totalmente fragmentada cerebralmente. Tengo un paciente que le tengo que hacer esto, no pude, ya tengo el otro que me está esperando, y bueno, se va acumulando el trabajo, el cansancio y el estrés, inevitablemente. La otra cosa que vimos es que los turnos de la mañana que tenían los adolescentes antes, en su época de clases y orden de horarios y de hábitos, desaparecieron. O sea, son muy pocos los adolescentes que toman turnos a la mañana, o que si los tomaron, den el presente. Así que eso también es algo que para lo que venga y lo que tengamos que seguir haciendo, adolescencia va a tener que ser por la tarde y en el turno vespertino. Y obviamente la limitante terrible, que es el examen físico. O sea, nuestras consultas son de una entrevista, de ver cómo están los hábitos, de qué es lo que siente, tratar de ver qué le podemos hacer, pero no podemos revisarlos, y eso lo que implica, desde el contacto físico cuando se angustian y no poder tocarle la mano, contenerlo físicamente, corporalmente. A esto que planteaba Patricia, que a veces uno nota que se frisan, o no sabemos si nos están escuchando realmente, o si hay algún problema en la conectividad, y estábamos hablando de algo que era emocionalmente importante. Alguna situación que yo tengo que revisarlo para poder darle alguna devolución, bueno, son todas limitantes que, bueno, tenemos que tener en cuenta. De cualquier forma, como el hospital es un hospital que tiene muchísimo seguimiento de pacientes de todas las provincias del país, porque es un hospital de alta, digamos, de tercer nivel, digamos. Entonces, la teleconsulta, en esta situación donde la gente no se podía mover de la casa y no podía viajar, fue una solución, ¿sí? O sea, para todos los especialistas, realmente poder hacer el seguimiento a distancia con estas limitaciones, pero bueno, tratando, de a poco nos fuimos todos acostumbrando, tanto los pacientes como nosotros, y empezamos en abril con 20 teleconsultas, y terminamos en agosto con, esperen que tengo acá el papel, con 230 teleconsultas, ¿sí? O sea que evidentemente
todos nos estamos, para adolescencias esto nada más, nos estamos poniendo más cancheros y con menos resistencias, ¿sí? Porque también había muchísimas resistencias de las dos partes. También es cierto esto que planteaban tanto Patricia como Roberto, sobre poder entrar a las casas, ¿no? Por un lado tiene muchísimas cosas buenas porque pueden mostrarnos cosas que ellos estén haciendo. Por ejemplo, un adolescente que estaba pintando y me podía mostrar todas las producciones que había hecho. Otro que estaba programando y me podía mostrar el diseño del videojuego que estaba armando. Y así hubo muchos casos. Pero el tema de la confidencialidad me parece que es una limitante a esta formalidad de atención que hay que tener muy en cuenta. Y después seguimos con las consultas presenciales, ¿sí? Las consultas presenciales las hacíamos en forma de contingencia, y también de a poco el hospital fue abriendo, manteniendo obviamente todos los protocolos, la agenda personal. O sea, ya estamos abriendo todos los profesionales que podemos, ya sea por organización familiar como por no tener factores de riesgo, atender presencialmente. Empezamos a abrir nuestra agenda, que también cambió en el tiempo, tenemos turnos cada 30 minutos en vez de cada 20, y hubo que hacer una logística para asegurar que no hubiera muchos consultorios abiertos al mismo tiempo, porque la sala de espera también tiene que tener el espacio de distanciamiento que esto requiere, más allá de la limpieza del consultorio y todos los mecanismos de protección del médico y del paciente. Acá también fueron aumentando las consultas presenciales en adolescencia, empezamos en abril con 82, y ahora ya estamos en 104, y en las últimas 2 semanas empezamos a abrir las agendas personalizadas, con lo cual yo particularmente lo que noté es que muchos adolescentes me pedían ya, bueno, sí, está todo bien con la teleconsulta, pero yo te quiero ver, necesito verte. Y todas las consultas que tuve, no faltó ningún adolescente y estuvieron llenos todos los turnos, o sea que evidentemente hay una necesidad de volver algún contacto cuando la situación amerita. Obviamente que hay muchos que tienen mucho miedo y que dicen, no, mira, por esto podemos, esperemos a que la situación se encuentre en una mejor instancia. Pero la sensación es la misma que tiene Roberto. No sé cuándo vamos a tener un mejor momento. Me parece que lo de la vacuna todavía está muy verde, y esto va a seguir generando dificultades en la atención presencial, con lo cual creo que organizándonos con muchísimos cuidados, de tanto los pacientes como nuestros, vamos a tener que empezar a lentamente, en los casos que lo necesiten, armarlas. También los pacientes que consultaron fueron pacientes con situaciones muy, muy graves. Los trastornos de la conducta alimentaria terminaron la mayoría internados, tenemos como 3 por semana nuevos internados, es una cosa que no podemos creer la gravedad con la que llegan. Bueno, desde el aspecto de salud mental estamos sorprendidos, tanto con los pacientes que están muy cómodos y muy tranquilos y no quieren salir de la casa, de adolescentes, como de aquellos, bueno, que muchísimas situaciones de angustia, de ansiedad, de depresión, de abulias, bueno, o sea, aparte como se va viendo el cansancio, ¿no? Porque al principio fueron enganchando, al principio se enojaron con el Zoom, después se engancharon, y a partir después de las vacaciones de invierno empezaron a tener nuevamente dificultades para reactivar, y con muchísimo cansancio desde la incertidumbre, creo. Nosotros tenemos un área de prevención en el departamento de pediatría, donde gran parte de los médicos de adolescencia participamos de esto, y hacíamos un taller de habilidades sociales para pacientes trasplantados adolescentes, porque estaba muy descripto que perdían por falta de adhesión al tratamiento, por la cuestión de la omnipotencia y probarse, muchas veces los trasplantes por dejar la medicación. Entonces empezamos con estos talleres que los hacíamos en un día que se veían adolescentes y los invitábamos a participar optativamente. Bueno, esto lo empezamos a hacer en forma de Zoom, así como le pasó a Roberto con el Zoom de su rincón de adolescencia. Es algo que vino para quedarse, porque realmente podemos ver a pacientes que están en todas partes del país. Es un lugar que los chicos van
disfrutando y cada vez participan más, se hace una vez por mes, y bueno, se trabajan las distintas cuestiones que tienen que ver con la adolescencia, sumadas a la situación de estar tomando medicación, tener que hacerse controles, o las distintas dificultades que le genera el trasplante. Así que eso también es digamos, un beneficio que encontramos a la pandemia y que seguramente vamos a seguir sosteniendo porque nos parece que es muy interesante. Y muchos colegios con los que trabajamos para hacer prevención también nos empezaron a pedir los talleres que hacíamos, y ya hicimos uno que salió muy bien, por más que obviamente no es el taller que estamos acostumbrados a hacer, pero bueno, se puede trabajar en pequeños grupos en el Zoom, y a partir de lo que les damos como actividades, poder intercambiar en ese pequeño grupo con el tallerista, y bueno, trabajar temas de prevención. Por otra parte, el Departamento de Pediatría tiene una página de Instagram donde al principio pusimos como videos, desde también el área de prevención, pero fundamentalmente dirigidos a adolescentes, sobre, bueno, la importancia de cuidarnos, el porqué del aislamiento, entender que esto era por ellos y también por el resto de su familia, sus abuelos, también empezar a trabajar el tema de las pantallas, de la importancia de los hábitos, de la actividad física, de la alimentación. Y de esto realmente me parece como que nos interesó mucho, porque íbamos viendo en los ateneos de adolescencia que hacemos por Zoom también, los casos que cada uno compartía, nos llevó a hacer un trabajo así a distancia, donde tuvimos 1.700 adolescentes que contestaron la encuesta de entre 12 y 20 años, sobre cómo había impactado el aislamiento en sus conductas habituales, y lo hicimos más o menos entre julio y agosto, con lo cual ya llevábamos como 5 meses de aislamiento, y entonces se pueden comparar con otras encuestas que se hicieron, tanto de UNICEF como de FUSA, que se hicieron más temprano del aislamiento. Y realmente lo que vimos es que al principio del aislamiento los adolescentes fueron muy conscientes y pudieron cumplir con lo que se le pedía, ¿sí? O sea, de no verse, de no juntarse, y que a partir del 4.º mes, más o menos, empezaron a intentar juntarse, porque realmente muchos referían que no tenían ganas de hablar con sus amigos porque no tenían cosas para contarles, porque no había pasado nada en realidad, y entonces iban disminuyendo las relaciones entre pares, que son tan importantes a esta edad. Y bueno, el poder empezar con cuidado, juntarse en pequeños grupos, o a dos, digamos, en casas, con los cuidados, bueno, me parece que eso demostró la encuesta que en el último mes habían cambiado la frecuencia, o sea, el 60% había incumplido innecesariamente la cuarentena, versus el 60% que la cumplía en los meses previos. Y con respecto a la conducta, sí, o sea, todo lo que ustedes estuvieron trabajando desde este grupo del Argerich, de la escuela de capacitación, bueno, tanto el tema de las pantallas, donde ahora involucra toda su vida, o sea, lo escolar, no lo escolar, el divertimento, el poder tener contacto con la familia, el poder tener contacto con sus amigos, parejas, es todo por pantalla. El tema de los hábitos y las diferencias en los accesos a estas posibilidades. Ustedes, nosotros, o sea, con Patricia vemos una población muy, digamos, privilegiada con respecto a poder seguir sosteniendo sus actividades más o menos regularmente, más allá de que vemos lo mismo que ustedes ven, pero lo cierto es que hay un montón de adolescencias que quedan fuera y que son las que nos preocupan, así que me parece que yo pararía acá, y dejaría para poder hablar entre todos en cómo conectarnos y llegar a ellos y poder recuperarlos. Muchas gracias, Valeria, y bueno, por supuesto que tengo que comentarles un poco cómo nos ha acontecido a nosotros, y lo voy a hacer en muy poquito tiempo, porque la verdad que nosotros nos convertimos nuestro hospital en un hospital COVID. Es un hospital del Círculo Rojo, del gobierno de la ciudad, convocó a 5 hospitales para que sean específicamente COVID, y por lo tanto automáticamente dejamos de tener asistencia. Sí, seguimos atendiendo a algunas pacientes que venían a ginecología, sobre todo para
lo que tenía que ver con colocación de implantes, salud sexual y reproductiva, algunos pacientes que venían a hacer alguna consulta y muchos de los pacientes que teníamos en situación de seguimiento por enfermedades crónicas, esto es obesidad, síndrome metabólico, oncológicos y discapacidad, motores y demás, no volvieron a venir con la frecuencia que nosotros esperábamos. Obviamente nuestro hospital no estaba preparado ni para la telemedicina, ni estaba preparado para una conectividad o un seguimiento más específico como el que nos produjo esto de la pandemia, y por suerte, y gracias al equipo de comunicación de nuestro servicio, que está Caro Corino, Vicky Gacitúa, Belén Pifaretti, bueno, el equipo en general participa, teníamos nuestras redes activas y esto nos permitió mantener un contacto con algunos pacientes o algunos adolescentes que estaban conectados o nos seguían acompañando en el servicio, y a partir de ahí también empezamos a generar o promover respuesta a preguntas, pero en una forma totalmente asistemática. No es, como decía Vale, en la historia clínica y pudiendo dar una respuesta de la historia, habría que salir corriendo a buscar la historia, abrir la plataforma, muy complejo. Y el día de hoy estamos en iniciativa de que la telemedicina empiece a instalarse en el servicio o en el hospital o en el gobierno de la ciudad, y creemos que de alguna manera va a ser también un espacio de interacción con el paciente telefónicamente. No tenemos un celular, tenemos el servicio dispuesto para poder trabajar en ella, pero no estamos totalmente ni protocolizados ni sistematizados. Hay una estrategia que se está jugando desde el gobierno como para que la telemedicina tenga determinados canales y determinadas respuestas, pero tampoco hay una difusión totalmente adecuada. Y por cierto, nos va a pasar esto que conectaban los chicos entre el colegio virtual y su disponibilidad para ir al médico virtual. Me parece que vamos a tener que ver cómo vamos a dar respuesta en otros horarios. Pero sin duda, lo que comentaron para nosotros es un importante avance a lo que se está planteando y que nos convoca como equipo de salud a empezar a planificar en esto que ustedes vienen observando, como lo que nos planteaba Rosa respecto a secuelas COVID. Entonces vamos a tener que estar atentos a tener dispositivos tanto para el área respiratoria o gastrointestinal, ver cómo vamos a establecer una conectividad un poco más fluida con el respeto a lo que tiene que ver la confidencialidad. Y en todo caso, me parece que cada uno fue dando lo que le fue pasando y de alguna manera me parece que vamos a tener que empezar a trabajar y va a quedar abierto este espacio como para que trabajemos sobre herramientas que, como a mí me parecía en un momento, esto era una pausa, lo del coronavirus. Después me pareció, y hablábamos del proceso de transición, pero como dice Roby, la transicionalidad me parece que también cae, porque no es algo que transita para pasar a otro lugar. Tal vez el día después tiene que ver con esta nueva modalidad de seguimiento a los pacientes, telemedicina, presenciar algunos, equipos mucho más activos, herramientas que vamos construyendo y protocolizar y homogeneizar intervenciones a todas las adolescencias, porque en realidad son jóvenes personas que nos acompañan en los distintos espacios que trabajamos. Pero sin duda la demanda está, 600 ILE en centros periféricos es un número importante en medio de la cuarentena. Y la verdad que quiere decir que hay una demanda potencial y los canales tienen que abrirse. Y para cerrar, para no expandirme, creo que hay una demanda insatisfecha o por ahí una no posibilidad de accesibilidad de los varones al sistema de salud. Y lo abro como una ventana, una dimensión de oportunidad a la posibilidad que ahora cuando vuelva el sistema a abrir un poco más porque los temores bajen o porque vayamos viendo las medidas de más seguridad para ingresar a los sistemas de salud, los varones van a también empezar a ingresar para su control de salud habitual que este año no tuvimos. Y me parece que es una buena oportunidad como para que estemos preparados a facilitar el espacio de seguimiento para todos los varones o las diversidades, pero particularmente ubico a este lugar como que me parece que solo 30, 20, 30 en los mejores de los casos son los consultantes del sistema.
Bueno, dejo abierto el espacio para preguntas. Tommy, que me estaba ayudando, me dice que son comentarios generales de agradecimiento a la gente, de cómo están trabajando, de cómo han dado una apertura a ustedes. Dejo abierto por si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta, un ratito más. Bien para ustedes, para Roby, para Valeria, Patricia, Rosa, si quieren acompañarnos en alguna pregunta que quede para alguien del equipo. Mientras tanto, les comento que está con nosotros acompañándonos en este encuentro, lo cual es enriquecedor, porque en otro momento vamos a dar la posibilidad de intercambio. María Carmen Calle y Rosario del Solar Ponce de Perú, está Lío Colombí, está Mariebra, Falque, Pascualini, Cristina Cachicares, que es un montón de amigos que hemos compartido tantas reflexiones y pensamientos para construir herramientas para acompañar a las adolescencias en este proceso, en otros y en los que vendrán. Bueno, dejo abierto el espacio. ¿Algún comentario? Roby, ¿estabas hablando? Tenés el micrófono cerrado por las dudas, ¿eh? No sé si estabas hablando. Sí, ahí No, que a mí, qué sé yo, siempre es muy, muy lindo y muy grato, aparte de escuchar a las experiencias de los demás, que a la vez son similares, con aspectos diferentes, ¿no? Creo que yo escuchaba, digamos, a Valeria y a Patricia, digamos, con estas cosas que, digamos, nosotros nos pasa esto de, por un lado, que tuvimos ya hace tiempo, por suerte, lo tuvimos el desafío de la historia clínica informatizada, que abandonar el papel para ir a esa historia clínica que nos costó, pero bueno, esta situación nos agarró ya con ese ejercicio realizado, por suerte, porque si no hubiera sido caótico, pero obviamente uno termina, digamos, en teoría uno pensaba, bueno, si yo en vez de hacer 5 atenciones presenciales, hago 5 videoconsultas y va a ser más, digamos, no me voy a cansar tanto, digamos, tremendo error, o sea, uno termina muy agotado, no sé si es por falta de ejercicio, porque no estamos del todo acostumbrados, pero la telemedicina agota mucho, y aparte tiene este doble desafío de hacer permanentemente el registro. Nosotros a veces nuestro ideal es trabajar con 2 computadoras, uno con la historia clínica abierta para cargar el dato y la otra para realizar este contacto virtual. Con lo cual es una demanda para nosotros altísima. Y tenemos estas percepciones, ¿no? La virtualidad tiene un costo personal mucho más grande del que pensábamos. Y por otro lado, el desafío de la ciberseguridad, ¿no? Que es un poco también lo que se hablaba hoy en el espacio. O sea, generamos Zoom, inclusive para nosotros tuvimos que hacer una reflexión muy importante de qué puerta estábamos abriendo. Con esto del rincón adolescente en pandemia, abrimos una puerta que no sabemos quién está del otro lado, quién va a entrar, qué va a decir el que va a entrar, y generamos algunos dispositivos ante la contingencia, digamos, porque tuvimos en la institución ciertos hackeos a Zoom abiertos. Pero bueno, el miedo no nos tiene que detener, sí nos tiene que hacer más precavidos y anticiparnos, que no nos sorprendan las contingencias. No creo que son estos los nuevos desafíos que vamos a tener que ir aprendiendo y y acostumbrarnos a que empezamos a correr nuevos riesgos, ¿no? Vamos a estar más vulnerables en ciertos aspectos y vamos a mejorar nuestra llegada en otros, ¿no? Esta experiencia que contaba Valeria de los trasplantados es realmente para replicarla, porque nosotros también tenemos muchas cosas de esas, no lo hicimos, pero bueno, obviamente no. Siempre tuvimos la limitante de cómo vamos a hacerlo venir para un taller, si ya viene 4 veces por mes, vamos a hacer, bueno, la virtualidad nos puede traer soluciones a viejos problemas.
Así que bueno, creo que este es el desafío que tenemos, ¿no? Está muy bueno que vos contabas de los talleres para trasplantados, es una propuesta interesante, buena. Y están muy contentos y poder tener un espacio donde todos tienen la misma problemática que en general, por lo menos en el hospital, no tenían conexión entre los adolescentes, incluso del mismo trasplante, ni los renales, están juntos renal y hepato. Pero no se conocían ni siquiera entre los mismos chicos porque por ahí no compartieron diálisis en el mismo momento, no todas las historias son iguales. Entonces vivían su trasplante muy en soledad, porque incluso por ahí son los únicos trasplantados de esa ciudad o de ese pueblo. Así que poder unirlos es interesantísimo. Así que, Roberto, después en todo caso, nos juntamos y te lo cuento porque es muy interesante y con el beneficio de que puedan aceptar seguir el tratamiento, los controles adecuadamente. Perdón, Patricia. No, lo que quería decir, Vale y Roberto, era una experiencia que en otro ámbito, pero que surgió también a partir del Zoom y demás. Fue muy interesante que habilitarles a que el grupo se arme un grupo de WhatsApp para ellos, para que tengan un espacio de intercambio entre ellos sobre cuestiones que nosotros desde nuestro lugar de adultos a veces inhibimos, aunque estamos participando, estamos validados y tal, pero abrirles facilitarles que se puedan abrir un grupo a través de WhatsApp o alguna otra cosa para ellos, que sin que nosotros participamos, también los fortalece y los enriquece. Dejo como comentario. Perdón, Patricia. No, iba a decir que me parece también súper interesante esto de, como contó Valeria, en el hospital también tenemos trasplantados, así que bueno, es algo que para repicar. Y también lo de ESI, nosotros también, yo trabajo con un grupo de profesionales del hospital, del alemán, del programa del hospital de clínicas y de otros lugares, que damos talleres de ESI en las escuelas. Pensamos que este año, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Y bueno, la verdad que también nos están llamando ahora de las escuelas para ver cómo podemos dar continuidad a esas intervenciones y ese trabajo que estábamos haciendo con ellos, y estamos también tratando creativamente de reinventar nuestras herramientas para adaptarlas a un Zoom con toda la incertidumbre y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Así que después contame, Vale, cómo te fue. Pero bueno, eso me parece muy importante, ¿no? Y destacar también cómo el sector educativo ha salido a dar respuesta y ha utilizado herramientas. Creo que ellos nos pueden ayudar en esto de las herramientas que están utilizando con los alumnos en las aulas como para pensar estas actividades. Y lo importante de poder volver a articular con las escuelas y estar en contacto. Creo que esa es una estrategia también que tenemos que profundizar y trabajar en ello. Bien, sí, Patricia, un poco en relación a eso, es como que, como decía Roberto, las escuelas también se dieron cuenta que no saben cuándo van a volver a la presencialidad, entonces están tratando de recuperar a la normalidad, claro. Todas las actividades que se hacían, de alguna manera encauzarlas en lo que se pueda desde la virtualidad. Así que, no, es tal cual, es como que tenemos que acompañarnos todos y pensar creativamente y para adelante, ¿no? No desde la resistencia, no desde el no puedo, porque esto realmente da muchísimas posibilidades y en un país tan grande, con tantas diversidades y con tantas dificultades para el transporte, también es una solución a muchas cosas, no a todo, obviamente, pero a muchas cosas. Así que bueno, es un desafío poder aprovecharlo. Robert, Robbie. No, tal cual, es un poco lo que planteaba, ¿no? Creo que todo esto, obviamente inundado de cosas negativas, nos trae, digamos, como cierta tranquilidad de poder abordar temas que antes no nos han hecho. Si ahora yo me pregunto, ¿y por qué no planteé con los me quedo focalizado con los trasplantados porque siempre fue un problema de cómo convocarlos, de cómo hacerlo, y digo, ¿por qué no se me ocurrió un Zoom el año pasado? Y bueno, obviamente tenía prejuicios, tenía miedos, no sabía, o sea, creo que el entorno quizás no lo hubiera aceptado tan bien como lo puede aceptar ahora. Creo que nosotros y nuestro entorno estamos como mucho más ayornados, qué sé yo, la verdad que muchas ganas de ponerme a hablar de la hora pantalla que está en un adolescente, bueno, obviamente, ya está, qué sé yo, es la forma, es nuestro idioma, cambió,
yo no puedo tampoco hablar mucho de hora pantalla de alguien porque yo estoy todo el día arriba, adelante de la pantalla. Entonces, y estamos todos como que bueno, tenemos que resintonizarnos en esta nueva era que yo estoy convencido que no va a ser transitoria. No, esto nos cambió, nos tocó en esta etapa de nuestras vidas, donde cada mes, cada año nuestro, como profesionales, empieza a tener un impacto diferente. No es lo mismo a los 30 que hoy. Digamos, mi proyección personal y profesional, bueno, la tengo que hacer en unos años que son mesurables. Es acotado. Entonces, por eso mis ganas de poder tener una reacción acorde a la realidad en el hoy, ¿no? No esperarla, que creo que es un poco lo que se dijo en el grupo, no sentarnos a esperar que esta realidad nos pase y que volvamos a hacer lo de antes. Mi sensación es que ya no vamos a volver a hacer lo de antes. Quizás salgamos fortalecidos, debilitados en algunas cosas, fortalecidos en otras, pero bueno, ese es nuestro escenario de hoy. Así que bueno, para mí fue Disculpen la molestia, humildemente quería preguntar, yo soy docente de una escuela de La Boca y estoy trabajando con 7º grado y bueno, generalmente hacemos contacto con el hospital para que algún médico se acerque, un equipo médico se acerque a conversar con los niños, las niñas sobre, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado de su salud sexual. Más que nada con los últimos grados, que son los 7º, que trabajan con ese tema. Yo quería saber si ustedes me pueden, digamos, dar algún contacto, algún mail, o algún número de teléfono, o alguna página para ingresar como para contactarme con algún médico, médica, para ver si podemos hacer una clase, como venimos haciendo, online con los chicos y las chicas y que sepan las familias para trabajar ese tema. No sé si lo están trabajando, si lo están haciendo. Lorena, no sé de qué barrio sos, perdón, Miguel, no sé de qué barrio sos, pero en La Boca yo trabajo en la escuela 10. Varios centros de salud. Sí. Tenés varios centros de salud, está el 15, el 41, el 9... Hay varios centros de salud en Barracas y La Boca que dependen del Hospital Argerich, y están todos los centros de salud que dependen del PENA corridos, pero habría que ver cuál es el que corresponde a tu área, y en todo caso, ponerte ahí, porque a través de la interacción que están haciendo los centros de salud a la población georreferida, o sea, la población que tienen las manzanas que les corresponden, tengo entendido que están haciendo intervención. Deberías acercarte a tu centro de salud que corresponde a tu escuela y desde ahí buscar lo que estás proponiendo, que a ellos seguramente te van a dar una respuesta mucho más adecuada que la que podemos opinar desde acá nosotros en este momento. Bueno, muy amables, Tommy, gracias. Por favor, gracias a vos. Tengo 2 minutos más y quería, Belén Mansur del Sur, pregunta rápido, Roby, si podés contestarles, si la temática de los Zoom que tenés planificados son con temáticas específicas o surge el espacio abierto para que los adolescentes intercambien y puedan hablar en general. Sí, no, en sí lo que nos fuimos proponiendo a lo largo de los encuentros fue mutando. Hoy, por ejemplo, empezamos, bueno, nos presentamos, después, por ejemplo, Paula tiene un momento de rincón literario donde ella comenta un autor y lee un pequeño cuento, y alguna vez alguno de los participantes, un poco sugerido por nosotros, que siempre terminamos un taller proponiendo un desafío para el taller que viene, y en algún momento planteamos, por ejemplo, escribir un cuento breve. Cada uno que después lo tenía que leer en público. Eso nos sirvió para ver un poco qué pasa él. Así que, pero el rincón literario, el pedacito literario del taller quedó. Después, Vale siempre hace un pequeño juego, una actividad lúdica
también con un crucigrama que hay que adivinarlo y termina con una frase que funciona como disparador para abordar, por ejemplo, temas que tienen que ver con el género, la diversidad, etc. Después yo siempre paso algún mensaje bajo una línea un poco más médica, si se quiere, entonces hablo por ejemplo, de alimentación saludable, o de actividad física, o diferentes temas, así, mensajes más globales. Y después estamos atentos a sugerencias, que a veces se dan y a veces no se dan, digamos. Tenemos participantes muy activos que colaboran mucho y se abren y hablan, y después mucho silencio, muchos participantes en silencio que sabemos que están escuchando solamente. Así que siempre es muy dinámico, porque tenemos como siempre un backup de actividades, en el caso que realmente la participación activa sea baja, y si vemos que realmente hay voluntades de participación importantes, todas las actividades las vamos bajando y dejamos que la cosa fluya así espontáneamente. Pero lo que nos resultó mucho es tener siempre el mismo link, o sea, como que no ir cambiándolo, sino que de 14 a 15 siempre está el mismo, y bueno, y difundirlo, que es un poco la tarea que estamos, es aumentar la difusión. Bueno, vamos a ir cerrando. La verdad que muchas gracias. Sí dejo como un compromiso porque me pareció que fue riquísimo esto que pasó esta mañana. La verdad que fue muy constructivo para quienes hoy todavía no empezamos con la asistencia y dando respuesta a los adolescentes en forma importante, y cada uno de ustedes que trajo algún comentario diferente, me parece que para todos, no sé, como vos decías, Roby, nadie pensaba en un Zoom y hoy el Zoom está con nosotros, se nos empieza a abrir la cabeza y creo que esto es lo que tiene que empezar a surgir. Y como yo decía al principio, trabajamos todos para las adolescencias y distintos sectores son los que nos convocan. Serán diferentes culturalmente, tendrán acceso a determinadas cosas, tendrán una computadora, no lo tendrán, pero en verdad son las mismas personas que padecen lo mismo en todos los lugares. Y por lo tanto, yo voy a comprometer a que este espacio continúe. Vamos a ir invitando a otros colegas que están también en otros espacios, tanto hospitales como centros de salud, hospitales privados, equipos fuertes como, qué sé yo, en el CEMIC también hay un grupo fuerte que también está trabajando, otros hospitales, otros centros de salud, y para ver si vamos dejando armado para esto que tenemos que enfrentar, que no es ni la nueva normalidad ni la normalidad que viene. Es lo que nos toca ahora empezar a enfrentar en este nuevo contexto, no nuevo o que va pasando y que nos tenemos que ir ayornando. Y sí me gustó esta cuestión anticipatoria. Cuando nosotros pusimos el eslogan el día después, era una mirada metafórica hacia lo anticipatorio y con la idea de poder tener herramientas proactivas que nos permitan dar una mejor respuesta a los adolescentes. Y este tiempo nos hizo pensar en un montón de ellas. Así que, de mi parte, les agradezco el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, todos mis compañeros que formamos este equipo, no lo voy a nombrar a cada uno, ya los conocen, forman parte de esta reflexión, a mí me toca estar delante, pero atrás mío hay un montón de gente que sin ellos esto no estaría presente. Gracias, Tommy, por estar acompañándome esta mañana, como otros en otros momentos. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan una linda semana y seguramente vamos a convocarlos para el mes que viene para un nuevo encuentro. Vamos a mantenerlo si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chau. Gracias por todo. Chau. Chao, Enrique. Chao, hola, ¿qué tal? Chao. ¿Cómo te Buenísimo. va? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar. Qué gusto de verte. Qué gusto de verte. Un placer, la verdad. Te veo muy bien y me alegra mucho que estés bien. Cariño. Uno grande para vos. Muchas gracias por estar. Un beso grande. Chao. Chao. Chao, Enrique. Chao a todos, todas. Chao. Hola, ¿cómo te va, Belu? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Un gustazo. Gracias. Germán, un gustazo verte también. Un placer. Bueno, los saludo a todos, a todas. Que tengan una buena semana y que estemos todos bien. Cuidémonos. Gracias, Rosa, por estar también. Muchas gracias.
Hasta luego, adiós, adiós. Yo me voy yendo. Hasta luego.